Rebecca Martínez y David Chen vivían su vida soñada, esperando con ansias su primer hijo. Cuando Rebecca dio a luz, David miró a su hija recién nacida y salió del hospital para siempre. Meses después, desesperada por probar su inocencia, Rebecca abrió un sobre que revelaría la verdad devastadora sobre el propio David. Rebecca Martínez conoció a David Chen en una cafetería 6 años atrás. La conexión fue instantánea. En pocos meses se mudaron juntos. Ambos tenían trabajos estables y pasaban los fines de semana planeando su futuro. Cuando Rebecca descubrió que estaba embarazada, David la levantó en el aire de la emoción. Empezaron a preparar el cuarto del bebé de inmediato. Los amigos organizaron baby showers. Todo parecía perfecto. El embarazo avanzó sin problemas. Rebecca asistió a cada cita médica. David fue a la mayoría, mirando las ecografías maravillado. Debatían nombres sin parar. Imaginaban el futuro de su hijo. La emoción crecía cada semana. Cuando comenzó el trabajo de parto, David llevó a Rebecca al hospital como loco. Finalmente, después de un parto agotador, llegó el momento. La enfermera colocó un pequeño bulto en los brazos de Rebecca. Rebecca miró a su bebé con amor absoluto. Pero cuando miró a David, algo andaba terriblemente mal. Su cara había perdido todo color. Sus ojos estaban fijos en el bebé, con una expresión de horror. La bebé tenía la piel varios tonos más oscura que cualquiera de los dos. David miraba sin poder creerlo. El calor de la habitación se volvió sofocante. Entonces, David explotó. Acusó a Rebecca de traicionarlo. Su voz llenó la sala de parto. Las enfermeras intentaron calmarlo. Rebecca le rogó que escuchara. Él retrocedió hacia la puerta, negando con la cabeza. Le dijo que no quería volver a verla nunca. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla. David bloqueó su número. Se negó a abrir la puerta. Rebecca intentó contactarlo a través de amigos, pero él ya le había contado a todos sobre la apariencia del bebé. Su versión de los hechos se difundió rápidamente. La familia de David la llamó con nombres terribles. Le enviaron mensajes furiosos. Incluso algunos familiares de Rebecca empezaron a dudar de su historia. Rebecca volvió a un apartamento vacío con su hija. La había llamado Sofía. Las pertenencias de David habían desaparecido. Se había llevado todo mientras ella seguía en el hospital. Rebecca cuidaba a Sofía sola. Las noches sin dormir se alargaban infinitamente. La bebé necesitaba atención constante. Rebecca no tenía ayuda. Su madre había dejado de visitarla, claramente insegura de qué creer. La soledad era abrumadora, pero Rebecca amaba a su hija con intensidad. Los deditos de Sofía se envolvían alrededor de los suyos. Sus pequeños sonidos llenaban el apartamento silencioso. Rebecca sabía que esta niña era inocente. Pero ¿cómo podía probar la verdad? ¿Cómo podía hacer que alguien le creyera? Rebecca repasó toda su relación con David en su mente. Su amor había parecido inquebrantable, pero ahora se preguntaba si realmente lo había conocido alguna vez. El abogado de David envió papeles exigiendo que aceptara la custodia completa y la responsabilidad financiera. No quería nada que ver con la niña. El lenguaje legal era frío y brutal. Rebecca sintió su corazón romperse otra vez con cada frase. Juntó hasta el último dólar que pudo encontrar. Investigó centros de pruebas de ADN. Contactó a David a través de su abogado con una propuesta desesperada. Le rogó que se hiciera una prueba de paternidad. David se negó al principio. Su abogado discutió con Rebecca durante semanas. Finalmente, el abogado convenció a David de que necesitaría documentación oficial para propósitos legales de todos modos. Se programó la prueba de ADN. Rebecca llevó a Sofía al centro. David llegó por separado, negándose a reconocerlas. Dio su muestra sin mirar hacia ellas. El técnico explicó que los resultados tardarían varias semanas.
Los mensajes enojados de la familia de David continuaron. Decían que había atrapado a David con mentiras. Su madre enviaba mensajes particularmente crueles. Rebeca dejó de leerlos, pero no podía evitar que llegaran. Sofía creció a pesar del caos. Sonrió por primera vez. Rebeca capturó el momento sola. No había nadie más para compartirlo. Los hitos que deberían haber traído alegría se sentían agridulces. Finalmente, llegó el sobre. Las manos de Rebeca temblaban al abrirlo. La terminología médica era densa. Se obligó a leer con cuidado. La primera sección confirmaba que David era el padre biológico de Sofía. El alivio de Rebeca fue inmediato y poderoso. Pero luego siguió leyendo. El informe explicaba algo inesperado. David portaba un gen recesivo raro que provenía de un antepasado lejano. Bajo combinaciones genéticas específicas, este gen podía producir pigmentación de piel más oscura en la descendencia. La ciencia era compleja pero clara. El propio ADN de David tenía la respuesta. Rebeca leyó la sección 3 veces. El asesor genético había incluido notas detalladas. Esto era extremadamente raro, pero totalmente posible. La apariencia de Sofía venía directamente de la herencia genética de David. Él había pasado algo a su hija que él mismo no portaba visiblemente. Rebeca envió el informe completo al abogado de David de inmediato. Incluyó la información de contacto del asesor genético. Agregó su propia nota explicando que había dicho la verdad todo el tiempo. Luego esperó. Pasaron 2 días. Entonces David apareció en su apartamento. Su cara se veía demacrada. Sus ojos estaban rojos. Preguntó si podía entrar. Rebeca lo dejó entrar, pero mantuvo su distancia. David se disculpó repetidamente. Dijo que había hablado largo rato con el asesor genético. Explicó lo que había aprendido sobre su propia ascendencia. Su tatarabuelo había sido de un origen étnico diferente. El gen había estado inactivo por generaciones. Rebeca escuchó en silencio. David intentó tomar su mano, pero ella la retiró. Le rogó otra oportunidad. Pero Rebeca solo sintió frialdad. Le preguntó dónde había estado cuando más lo necesitaba. Describió cómo la había tratado su familia, cómo su propia familia había dudado de ella. Rebeca le dijo a David que podía ver a Sofía. No le quitaría un padre a su hija. Pero su relación había terminado. Pasaron los meses. David mantuvo su relación con Sofía. Era un padre presente, al menos. Había sobrevivido a lo peor y salió más fuerte. Rebeca miraba a su hija cada día con amor puro. Sofía estaba sana y feliz. Rebeca a menudo pensaba en ese primer momento en el hospital, cómo todo cambió en un instante. Cómo la confianza de David se hizo pedazos sin dudarlo. Se dio cuenta de que había aprendido quién era él realmente cuando todo se derrumbó. Las personas se rebelan en las crisis. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Rebeca?